Soy Lina María Caicedo y en mi podcast, Nuestra Divina Humanidad, buscamos ofrecerte un espacio de reflexión íntimo y honesto, deseando que te quedes con aquello que te resulte útil, estimulante y transformador. Espero que nuestras conversaciones se conviertan para ti en una invitación a crecer y sanar, acogiendo con amor todo lo que eres, honrando tu divina humanidad. Recuerda que la conciencia con compasión es siempre un camino fértil. Gracias por estar aquí, por tu confianza y por tu tiempo. Comenzamos. Hoy en Nuestra Divina Humanidad nos acompaña Laura Bordera. Laura es terapeuta Gestalt, especialista en acompañamiento al duelo e instructora de yoga, entre muchísimas otras cosas. Desde hace 5 años hace parte del Asian Classics Institute como estudiante y practicante de la filosofía clásica asiática, que yo me he atrevido a resumir como budismo. A mi querida Laura la conocí hace 18 años, cuando una de mis personas favoritas en esta vida me la presentó como la mujer con la cual había decidido sentar la cabeza y echar raíces. Gracias, amado hermano mayor, y gracias, Laura, por esa mutua elección que tanta alegría, belleza, amor y crecimiento nos ha traído a todos. De Laura me cautivó su honestidad, su corazón y su dulzura. Desde el principio fue muy sencillo sumergirnos en conversaciones profundas sobre la vida, los sentimientos, la familia, otras maneras de hacer y de ser, libros, pelis, viajes, culturas, personajes interesantes, etc. Y es que la forma que tiene de vivir su vida siempre me ha parecido intensamente bella, apasionada, curiosa, multifacética y resiliente. La capacidad que tiene para conectar con su vulnerabilidad, habitarla, observarla, sanarse y transformarse a partir de ella, me resulta profundamente inspiradora. Ella tal vez no lo sepa, pero verla a ella darse permiso para entrar en su sombra y estar allí el tiempo que hiciera falta para sentirse y comprenderse, a pesar de las exigencias del mundo de fuera, me hizo reflexionar al respecto y me dio permiso para acoger amorosamente la mía. Hace ya casi 8 años, Laura decidió poner al servicio de otros su experiencia y sus aprendizajes, acompañando a personas a transitar sus procesos de duelo, tanto de forma privada como en colaboración con algunas fundaciones como Meta Hospice y Merry Life. Son muchas las herramientas que Laura ha utilizado en este camino personal y profesional. Hoy nos hablará de algunas de ellas. Son tantas las cosas que hacen que me sienta afortunada y agradecida de que Laura sea parte de nuestras vidas, que me resulta difícil dar cabida a todo en un tiempo tan limitado. Laura es familia, es una hermana, una amiga, un ser humano rico y bello, con un conocimiento y unas experiencias de la vida que no te dejan indiferente. Espero que en esta conversación podáis haceros una idea del privilegio que es conversar con ella y de la delicia que es escuchar a esta mujer. Gracias, mi querida Laura. Estoy que se me salen las lágrimas. ¡Wow! En fin, sí que es un privilegio tener una familia así, ¿no? Casi elegida, porque ha venido, pero no podía imaginar una familia mejor, ¿no? Esta cuñada que me ha traído a la vida. Gracias. ¿Esas las declaraciones de amor? Vamos a ello. Bueno, quienes llevan un tiempo escuchando los episodios de Nuestra Divina Humanidad saben que yo soy una apasionada del ser humano y de todo lo que supone serlo en este plano terrenal, de sus experiencias, sus aprendizajes, sus derroteros, su fisiología, sus vínculos, su historia. Desde hace varios años ya para mí observar, pensar, sentir, entender y hablar del ser humano sin tocar el tema de la espiritualidad me resulta imposible. Humanidad y espiritualidad son, a mi entender, como un tándem indisoluble, como lo son la vida y el cambio o la vida y la muerte. Por eso me gustaría comenzar este recorrido contigo preguntándote esto. ¿Qué entiendes por espiritualidad y qué conversaciones o vivencias al respecto recuerdas que se tenían en tu familia sobre ella? ¿Qué entiendo por espiritualidad? Es una gran pregunta y no la tengo muy clara. Para mí como para ti es casi, no se puede diferenciar la existencia ni la experiencia humana de la espiritualidad porque es parte, seamos conscientes o no. Pongámosle un nombre con ritos o con alguna tradición o no, pero es una parte indisoluble del ser humano, la experiencia de estar vivo, ¿no? O sea, esas preguntas básicas de ¿para qué estoy aquí? Esas preguntas humanas son espiritualidad, aunque no le queramos poner ese nombre, ¿no? Y todos la tenemos, ¿no? Más o menos desarrollada. Bueno, simplemente es la vida. El milagro de estar vivo es espiritualidad. No le pondría más. Luego, como experiencias,
en mi familia, me preguntaba. Sí, como si tú recuerdas cuando eras pequeña, si había algún tipo de discurso o conversaciones o vivencias concretas relacionadas con esta espiritualidad o cómo se entendiera en tu familia este concepto. Pues mi familia venía, en los años 70 en España, eran bastante de izquierdas, venían bastante enfadados con la tradición católica española que había sido un poco impuesta. Y sí que había un poco como un rechazo a lo religioso, a lo ritual, a lo impuesto, pero al mismo tiempo había un sentimiento, yo creo, en mi familia, sobre todo mi familia paterna, que es mis padres y mis tíos, con los que realmente, o sea, mi padre y la familia de mi padre, que éramos una gran familia en realidad, y había esta visión de la cultura y el arte como sublimación de lo humano, ¿no? Como la parte espiritual del ser. Y sí que no se hacían referencias directas ni a ritos ni a religiones, pero estaba flotando por ahí palabras como yoga, Tao. Ellos leían también mucha poesía de Oriente y eran como temas que estaban ahí. Y luego, a nivel personal, yo pienso que mi padre era un actor de teatro amateur, semiprofesional, pero sí que hacía obras como de gran nivel. Y yo recuerdo, quizá tenía menos de 10 años, 8 o así, y estar repasando con él el monólogo de Segismundo, de La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Y claro, estaban ahí, yo era una niña, pero estaban esas grandes preguntas sobre la realidad de la existencia, si la vida es sueño o no es sueño. Y luego también recuerdo, por ejemplo, el Hamlet de Shakespeare también, el ¿para qué vivimos?, ¿no? Estas preguntas, y era muy niña, pero siempre estuvo en mi cabeza estas grandes preguntas. Ellos las tenían presentes, aunque se tratara en relación al arte, pero estas grandes preguntas que para mí son espirituales estuvieron presentes de esa manera en mi familia. Y desde niña recuerdo pensar mucho en la vejez y en para qué, el para qué de esta vida. Eso lo tengo como, sin que nadie se refiriera específicamente a ello, pero estaba como muy ahí, muy presente. A mí me parece muy curioso esta relación, ¿no? Esta manifestación de la espiritualidad en tu familia relacionado con la cultura y el arte, ¿no? Yo la verdad es que nunca me lo había planteado así y como lo explicas me parece como, se me hace muy evidente. Y también la relación que planteabas un poco en oposición a todo el tema de la religión, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, yo sí que durante mucho tiempo creo que me alejé de esa parte espiritual porque sentía que hablar de espiritualidad era hablar de religión. Sin embargo, desde siempre, una cosa que sí he sentido en mí es esa sensación de que Dios existe, llámesele como se le quiera llamar, ¿no? Pero de que somos parte de algo más grande y de que hay algo como muy intangible que nos abarca a todos, ¿no? Esa sensación, dependiendo de cada edad, la tenía, ¿no? Como con unas características u otras, pero sí que es verdad que sentirlo, vivirlo en mi vida, me volví a reconciliar con ello hace, yo diría que 8 años más o menos, porque me rechinaba también el hecho de acercarme a ello pensando como se hacía desde la religión, ¿no? Cada uno desde la que hubiéramos tenido en casa, pero yo así como percibí cosas positivas, digamos, en las creencias que yo veía a mi abuelo, que era muy religioso, mi abuela, también percibía muchas cosas incoherentes, ¿no? En lo que se decía y en lo que veía que las personas que creían en ello hacían, ¿no? Entonces no me sentía a gusto. Y me parece muy bonito el concepto que introduces de esto, ¿no? La espiritualidad está en todo por el solo hecho de estar vivos, ¿no? Esto yo creo que lo podremos ver a lo largo del episodio, pero sí que me parece bonito como que demos inicio a este episodio partiendo de esa base, ¿no? De cómo lo entendemos así. No es un secreto tampoco que para nuestra cultura occidental la muerte, ¿no? Hablar de espiritualidad a mí también me conecta un poco con esto. Es uno de los temas tabús por excelencia. ¿Tú recuerdas si en tu casa siendo niño se hablaba de la muerte? Pues hablar de la muerte directamente, fuera de estos espacios que te digo de reflexiones relacionadas con la cultura, no demasiado. Hablaba... Bueno, sí que recuerdo, por ejemplo, que tampoco era tan tabú, porque mi primera relación con la muerte que recuerdo es con la muerte de mi abuela,
tenía 4 años y recuerdo que nos trajeron a todos los niños, que éramos muchos, y estábamos todos rodeando la cama con mi abuela muerta, todavía no había venido la... Y recuerdo esa naturalidad con que los adultos decían, esto es, pero sí nos notaban, y es claro, pero tengo el recuerdo claro de los notaba un poco como confusos respecto a esa muerte. Esa es mi sensación que me queda, es de los adultos no sabiendo, intentando mostrar naturalidad, pero estando como confusos o un poco incómodos, ¿no? Ese es el recuerdo que tengo. Y hablar específicamente sobre la muerte, no. Sí, con mi padre tenía a veces conversaciones de como esta cosa de posteridad, que tu vida sirva para dejar algo, pero no como un tránsito, sino más que nada darle sentido a la vida después de la muerte. Ya él se planteaba preguntas de qué hay después de la muerte, ¿te refieres? No, más que nada, ¿para qué sirve esta vida? ¿Qué dejamos cuando morimos? Para él, bueno, creía en el misterio, por decirlo de alguna manera, pero él decía que era agnóstico, entonces siempre intentaba encontrar un sentido, ¿no? Y leía mucho las respuestas de otras personas que él consideraba más sabias, le gustaba mucho leer biografías sobre el sentido de la vida. Desde su visión aparentemente no espiritual, se cuestionaba mucho para qué vivimos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos dejar? Y a través de la belleza, de una obra, dejar una obra de arte o una experiencia. No hablaba mucho del amor, sin embargo era una persona muy amorosa. Entonces creo que solo a través de mi padre que me llegó un poco esta reflexión sobre el sentido de vivir y la muerte como algo inevitable, que no era algo que se obviaba, ¿no? Y luego mi madre es una mujer muy sencilla, muy terrenal, y que lo trata todo con mucha naturalidad. Entonces, tampoco hablaba sobre ello, sobre la muerte, pero no le daba como un sentido oscuro o prohibido o algo de lo que no se podía hablar tampoco, ¿no? Es como lo hablaba con total naturalidad. Se ha muerto tal persona, no está, se ha muerto y lo veía como algo que es parte de la experiencia humana. Yo creo que me quedó como una mezcla de las dos, ¿no? Es algo que está presente, sí. Y luego también ¿para qué? ¿Por qué? Esas preguntas que se hacía mi padre. A mí esta anécdota que compartes, ¿no? De cómo se llevaron a todos los nietos, me sorprende gratamente porque si hay una de las cosas, si el tema es tabú en general, para los adultos, diría que está cambiando, ¿no? Menos mal, pero durante mucho tiempo sí es verdad que en esa como intención, ¿no? De querer proteger, entre comillas, a los niños, se les excluía de ese tipo de situaciones, ¿no? Y entonces eso alimentaba mucho más esa cosa de decir, ¿qué es eso? Debe ser algo malo, si no me están haciendo partícipe. Y además también a nivel emocional, la dificultad que generaba esto en los niños de no poder despedirse de alguien cercano, de no poder entender, ¿no? Lo importante que es para los niños, en realidad yo creo que para todos los seres humanos, pero más para los niños que están en el pensamiento concreto, el poder tener como un soporte de la realidad concreto de decir, la muerte, esto que es como tan etéreo, es esto, ¿no? Y poderlo ver, sentirlo, tocarlo, olerlo, creo que ya eso es como que los aterriza y algo, como dices tú, yo tenía 4 años y me quedé como que, la confusión de los adultos, pero seguramente, como dices tú, ¿no? Hubo esa naturalidad de decir, bueno, pues es esto. Y a mi parecer a veces subestimamos a las criaturas porque los niños yo diría que tienen esa capacidad para percibir la sencillez en la que de verdad lo tienen, ¿no? Entonces como, vale, pues ya está, la abuela no está, ya, ¿no? Tú me decías, ¿no? De esta actitud, esto me parece muy bonito, ¿no? De cómo siendo tu padre y tu madre y asumiendo este tema de una forma en principio distinta, cómo se permeó eso también en tu manera de pensar y sentir la muerte. ¿Tú recuerdas algún comportamiento que te impactara en relación con de algún familiar en relación a la muerte? Bueno, que me impactara. Ahora casi a posteriori, no, realmente también hace mi primera juventud. La persona que creo que más pensaba en la muerte de todo mi entorno era mi abuela materna. Mi abuela materna, yo creo que desde que recuerdo, pensaba en cómo moriría y en no molestar a nadie y en tener una buena muerte. Hablaba constantemente de la muerte, pero de una manera como muy natural. Así como era ella, muy prudente y muy tranquila y con mucha paz, con una completa paz, pero siempre la encontraba rezando, era muy religiosa, pero era una persona religiosa que realmente sí que vivía como predicaba, era alguien que nunca hacía proselitismo, nunca intentaba convencer a nadie de nada, simplemente vivía su religión y su espiritualidad como en privado,
pero sin... Era testimonio, pero ella misma de lo que creía. Exactamente, alguien hermoso. Entonces ella hablaba, siempre estaba comentando, por favor, rezo todos los días para morirme bien, quiero no daros problemas, quiero irme tranquila, Eso no era tampoco ni siquiera miedo al dolor, era no dar problemas a los demás. Y ese punto de cero egoísmo y pasar por esta vida tranquila, amorosamente y sin generar conflicto a los demás o dolor, creo que de alguna manera me permeó lo que dices tú. No era muy consciente y claro, por supuesto se fue como así como vivió, o sea, con una muerte extremadamente pacífica, tranquila, casi instantánea, pero consciente, despidiéndose de todo con una serenidad que es ese ejemplo de que eso es posible. Me lo dejó tan claro. Yo creo que es la experiencia más bonita que he vivido cercana de cómo morir. Mi padre también murió muy serenamente, pero fue otro proceso un poco no tan claro. Pero sí, la verdad que la gente que muere bien ayuda mucho. Yo creo que la gente que muere mal también, ¿no? A ver dónde están las dificultades. Pero no hay nada como la experiencia cercana de alguien que amas y verlo como muere. Yo creo que esto te impacta, si estás abierto, si eres sensible a ello, por poca apertura que tengas, es algo que te transforma la forma en la que vives. Qué bonita esta historia que explicas. Y como decías, ¿no? Ella siempre pensaba en la muerte, en cómo quería irse, ¿no? De forma tranquila, y luego explicabas cómo tu padre, a pesar de definirse un poco como agnóstico, siempre tenía estas preguntas de ¿para qué estamos aquí?, ¿no? Que tú decías que también te acompañó desde muy pequeña. ¿Y tú por qué crees que la conciencia de la muerte, por qué crees que a los seres humanos, es muy curioso, ¿no? Porque para mí tiene como dos caras, ¿no? Pensar en la muerte te puede generar esta ansiedad y esta angustia de decir esto se va a acabar algún día, ¿no? Y a veces yo tengo la sensación de que corremos para alejarnos de ella, ¿sabes? Como si así no fuera a llegar, un poco, ¿no? Como parecería ilógico, pero yo tengo la sensación que a veces lo hacemos así, ¿no? Y también hay otra forma de verlo y hay otras personas que eso le dispara el hecho de decir quiero vivir mi vida con sentido, quiero darle una intención, porque sé que somos finitos y sé que hay un momento en que no voy a estar y quiero, pues, ¿no? Como decía tu padre, ¿no? Que preguntarme y un poco como asegurarme de qué es lo que voy a dejar en esta vida, ¿no? ¿Y tú por qué crees que ese hecho en concreto puede despertar ese tipo como de situaciones, ¿no? Que pueden ser muy opuestas, pero que al mismo tiempo pueden determinar el curso de tu vida también? Si vamos al fondo, es una pregunta muy compleja, porque tiene que ver por qué para las personas un mismo hecho se expresa de dos maneras distintas. Desde mi espiritual y desde mi visión espiritual tiene que ver con la ley de causa y consecuencia, que es como lo que vamos generando siempre tiene una consecuencia. Incluso nuestros pensamientos, nuestra capacidad para percibir las cosas están determinados por lo que hemos hecho, dicho o hecho previamente. Puede ser esto, lo podemos dejar en el contexto de esta vida, podemos irnos a vidas previas. Entonces, ¿por qué a una persona el hecho de la muerte le genera una experiencia hacia una dirección y a otra persona en la dirección opuesta? Digamos que pongamos el misterio del karma, ¿no? Uh-huh. Que no es tan misterioso, pero para la mayoría de nosotros queda un poco oscuro, ¿no? ¿Por qué se dan esas cosas? ¿Por qué suceden de esa manera? Yo creo que la muerte es una oportunidad. A veces hay tanto miedo y tanta inconsciencia porque no decidimos cuánto nivel de miedo y cuánta inconsciencia tenemos en un momento concreto que no podemos darle ese sentido de oportunidad, de crecimiento, de despertar. Pero todos los caminos espirituales, hay unas fases que son concretas y que son comunes a todos los caminos, independientemente de cómo se expresan. Me refiero al camino espiritual más profundo de la experiencia humana. Y la primera fase tiene distintos nombres en distintas tradiciones, pero tiene que ver con algo que sucede que nos despierta el sentido de la vida. Y ese algo que sucede habitualmente es la muerte. Y normalmente la muerte de alguien que amamos. Uh-huh. Esa experiencia de finitud es la que nos despierta vamos a sacar el provecho, la esencia, vamos a exprimir el sentido de esta vida. Y eso es el primer paso para un camino espiritual real y profundo. Entonces, imagínate el potencial que tiene. Para otras personas no lo tienen, por supuesto. No están listas todavía para verlo. Uh-huh. No pasa nada. O sea, nos va a poner la vida
lamentablemente, o no, muchísimas oportunidades para despertarnos a eso, eso que somos en esencia. De todo lo que has dicho, se me quedan muchas cosas de esas respuestas que tienes que dejar reposar. Pero me gusta sobre todo esto que dices de cada uno está en un punto distinto, ¿no? Porque sí que también, a ver, una de las intenciones mías con este podcast es un poco invitar a hacerse preguntas, ¿no? A generar conciencia, pero siempre desde el punto en el que esté cada uno. Para mí ya es grato si alguien simplemente se queda con una pregunta que antes no tenía. Y qué importante también me parece el poder respetar eso. Ya nos explicarás esto, pero yo creo que una de las cosas más difíciles que resulta es poder acompañar, pero ya no directamente de forma terapéutica como lo haces tú, sino como amiga, como hermana, como esposa, ¿sabes? Como madre, como lo que sea, poder acompañar la partida, ¿no? El proceso de muerte de alguien o a alguien que ha perdido a una persona, ¿no? Si vamos a hablar, bueno, refiriéndonos al proceso de duelo relacionado con una muerte. Como que muchas veces entramos en estas conversaciones, lo siento mucho, pero dices, pero sí, claro, si yo no conocía a la persona, o si está, ¿cómo le voy a decir que lo siento mucho? Te hace cuestionarte de decir cómo debería estar. En silencio, le doy un abrazo, no digo nada, ¿no? Como que entras en todas esas cosas como si hubiera un protocolo para cómo tienes que estar o ofrecerte a estar o lo que sea con una persona que ha tenido una pérdida, ¿no? Y cómo es de particular este proceso. ¿No? Yo creo que a veces, no sé si la pregunta sería decirle qué necesitas, ¿no? Porque claro, hay quien necesita hablar de ello continuamente, hay quien no quiere nombrar a la persona que se ha ido, pero claro, yo hay veces que, lo recuerdo, durante un tiempo me conflictuaba eso de decir, ostras, no quiero poner a la otra persona en una posición incómoda ni violenta, ¿sabes? No digo nada, me mantengo al margen, ¿no? Y a mí ahora la pregunta que me surge es como, ¿qué necesitas, ¿sabes? Porque yo, si lo he podido ver a lo largo del tiempo, es que cada uno necesita una cosa distinta. ¿Cómo lo has vivido desde el punto de vista personal? Es decir, cuando has tenido que acompañar, digamos, a alguien que ha perdido a alguien, o desde el punto de vista terapéutico como profesional. Pues esa pregunta que tú dices de qué necesitas es una muy buena pregunta. Es partir de la base del respeto al proceso del otro, que es muy fácil de decir y muy complejo, ¿no? Porque siempre tenemos los juicios de cómo deberían ser las cosas y cómo el otro debería estar viviéndolas. Eso se complica mucho más cuando más fuerte es el vínculo. Cuando es una persona muy cercana y es que está en un lugar en el que sientes que a lo mejor sientes, porque siempre lo hacemos desde un lugar de asumir cosas del otro, porque nunca estamos dentro de su mente, ¿no? Pero cuando percibes sus dificultades en un proceso de apego a alguna cosa, algo que crees que le va a dificultar vivir un duelo o su propio proceso de morir, quisieras que estuviera en otro lugar, pero la verdad es que está en el lugar en el que está y está como puede estar. Entonces, lo mejor que se puede hacer en ese momento es respeto al proceso del otro, al lugar en el que está, muchísima compasión y mirada amorosa a lo que el otro puede hacer, a las limitaciones, y también una mirada abierta, porque no tienes ni idea de todo lo que puede hacer el otro, no tienes realmente idea de las potencialidades que tiene y que se pueden exportar en ese proceso. Tendemos a etiquetar a la gente y a asumir cosas, pero es como esa confianza en la humanidad del otro y en las capacidades que tiene también, ¿no? El respeto a las limitaciones y la absoluta confianza en el proceso personal de cada uno. Ese sería el pilar. Como lugares en los que estar, pues no hay un manual de instrucciones, hay muchas cosas que ayudan, pero las bases es esa presencia interna, que es lo que la mayoría de los otros no encuentran, o sea, esa escucha real. Estoy contigo aunque tú no hables o yo no hable. Y esa sensibilidad para entender lo que el otro necesita a veces sin preguntarlo. Eso es una cosa que podemos desarrollar todos. Hay gente que viene con ello de serie, yo no es mi caso en absoluto. Yo sí que me doy cuenta que se desarrolla. Una manera de desarrollar esta presencia, que es una de las bases del acompañamiento, es la meditación. Sé que es una palabra que se utiliza a veces en contextos, pero es simplemente esta reflexión interna de, pongámoslo en la parte más accesible, ¿no? De estar en contacto con lo que uno siente y piensa en cada momento y en contacto con lo que uno piensa y siente que está el otro en el otro momento, ¿no? En esa interacción cotidiana.
Cuando uno está a menudo en contacto con lo que uno siente y piensa y en su continuo mental, se generan muchas más herramientas para manejarse cuando vienen emociones y cuando hay lugares incómodos, ¿no? Y puedes estar con una cierta transparencia transitando eso en soledad y con el otro. Uh-huh. Y el otro lo agradece mucho. O sea, esa transparencia y esa honestidad y esa coherencia con lo que se es simplemente en presencia, eso es lo que más ayuda por sí mismo, sin ninguna palabra. Luego está esta sensación de acogida, ¿no? Que esto es bajar el volumen de juicios que tenemos todos. Por estar aquí, por el hecho de estar aquí vamos a tener los juicios. Es nuestro ego que está ahí jugando y es nuestra experiencia humana. Pero sí podemos reducir el nivel y saber que no tenemos ni idea del otro. Recordarnos constantemente que estamos asumiendo su realidad y su percepción y su vivencia y su proceso. Y ser también compasivos con nosotros, con nuestras limitaciones para ver al otro, para sentirlo, con nuestras incomodidades, con nuestras propias heridas. Cuanto más hemos experimentado eso y somos conscientes, más fácil es vivirlo, que el otro sienta que estamos ahí completos, con esa mirada abierta y acogedora. Y yo creo que esos son los pilares. Nosotros le ponemos 3 nombres, que es presencia dentro de las fundaciones en las que colaboro, presencia, compasión y ecuanimidad, ¿no? Que también tiene que ver con esto de los juicios, pero es querer estar ahí para el otro y para ti, porque es que estás en esa experiencia humana compartida, es tan potente cuando ese momento de vulnerabilidad es tan hermoso. Claro, porque esto me parece clave cuando dices tú, bueno, has dicho muchas cosas. Una cosa con la que me quedo es esa capacidad que, por ejemplo, en tu caso te lo ha dado la meditación, de trabajar la presencia pudiendo observarte a ti mismo en la medida en que observas al otro. Y esto me parece clave también porque decías esto, ¿no? Que es una experiencia humana conjunta. Yo creo que lo hemos hablado también varias veces. La dificultad, yo creo que una de las cosas que se dispara en estas situaciones con el otro es que se nos mueve a nosotros todo lo que tiene que ver con la muerte. Entonces, ¿cómo estoy yo allí? ¿Cómo está ese tema? Yo recuerdo con mi hijo, me parece que tenía 9 años o algo así, que un día estábamos comiendo en la mesa y de repente fue como consciente de la finitud. Mamá, ¿y tú te vas a morir? Y papá se va a morir, y yo me voy a morir, y no sé qué, y tal, y como una angustia, una cosa le dio, es como decir, ostras, estoy cenando y me acabo de dar cuenta de esto. Y se levantó, me miró, me puso la cabeza en las piernas, y se puso a llorar, pero desconsoladamente, y sabes, uno dice, ostras, ¿qué hago allí? Sí que es verdad que en ese momento conectas con esa sensación de decir, uy, quiero sacarlo de aquí, ¿no? Se me ocurrían 1000 mentiras de decirle, no, papá y mamá nunca saben. Pero de todas estas cosas, estas conversaciones que hemos tenido, estos trabajos que hemos hecho, los libros que has leído, algo quedaba por allí, ¿no? Como un atisbo de luz que decía, no le mientas, ¿no? Y yo como decir, bueno, cariño, tranquilo, esto va a pasar, hace parte de la vida, lo típico. También es verdad que en ese momento, como él tenía ese amor absolutamente como loco por la naturaleza y por los animales y todo, y veíamos documentales, sí que utilizar esa herramienta para que él pudiera entender que la muerte hace parte de la vida. En ese momento no, porque estaba totalmente atrapado y secuestrado por esa emoción, y entonces fue dejarlo llorar un rato, estuvimos allí, luego ya se calmó, pero venía y lloraba de vez en cuando, bueno, fue casi toda la tarde así, pero pasados los días sí fue como decir, ostras, ¿cómo introducimos este tema? ¿Cómo lo hacemos? Y me acuerdo que te pregunté a ti, y me dijiste, ¿no?, que lo importante de que él tuviese la experiencia de la muerte directamente, ¿no? Y me acuerdo que dijiste si podéis conseguir una mascota de corta vida y tal para que él pueda tenerlo y tal. Porque claro, una cosa es que yo ves el documental con él y empiezas a hablar de la muerte, que hace parte de la vida, con algo ajeno a cuando es, como dices tú, el vínculo, son mis padres, soy yo, no sé. Esto es como, vamos, me supera totalmente y fue muy acertado, la verdad, porque cogimos 2 ratoncitos y lo primero que pregunto es ¿cuánto viven? ¿Sabes? Como decir, a ver, cojamos los pequeñitos, ¿por qué no? Y me parece, no sé si duraron 1 año o algo así, y sí fue muy útil. Otra vez volvemos a lo mismo, el poder aterrizar eso en una experiencia, ¿no? Entonces, él vivió el hecho de vincularse con los animales y el momento en que uno se enfermó y entonces él fue viendo el proceso y además 2 tipos de muerte distintas, porque uno se enfermó y él fue viendo el proceso que fue más o menos de 2 semanas y entonces eso lo pilló ya más tranquilo. Pero el otro me parece que a la semana o así se murió de repente.
Y ahí sí fue como, ¡ah! ¿Qué ha pasado? O sea, está tieso, está muerto, no sé qué, ¿no? Y esto así como angustiado, llorado, y fue una cosa. Pero luego hacer el ritual, ¿no? Donde quieres que estén, les hago una carta de despedida, hizo, ¿no? Un espacio en el jardín, todo eso. Y la verdad es que fue como, ostras, vale, entro en el dolor, pero luego todo esto me ayuda como para aterrizarlo y me acuerdo, durante 1 año y pico se acordaba de ellos. Esta era una de las cosas que mencionabas. Otra cosa que mencionabas es, no con estas palabras, pero el tema del dolor, ¿no? Decías cómo esas muertes de personas cercanas o cómo esto puede resultar transformador. Para el que, supongo, lo vive, es decir, para alguien que a lo mejor, yo qué sé, le diagnostican una enfermedad, que no es algo repentino, o incluso para alguien que tiene un familiar, un amigo, una persona cercana que está viviendo esa experiencia o que muere, ¿no? Entonces, mi pregunta viene, que me gustaría que tú nos compartieras tus ideas al respecto, es el tema del dolor. Yo creo que en esta cultura como que se utiliza como indistintamente dolor y sufrimiento, ¿no? Yo quisiera que nos contaras como qué diferencia ves entre uno y otro, y luego, en el caso del dolor, ¿por qué crees que es tan transformador para el ser humano? Vale, 3 preguntas, voy a intentar. Dolor y sufrimiento. Sí, bueno, desde a mí mis formadores en el tema del duelo y el acompañamiento a final de vida es un médico, es el doctor Vicente Arráez y Tibuna también, que es un excelente maestro. Ambos sí que hacen esta distinción de dolor y sufrimiento, dolor como una parte casi física y sufrimiento es como el dolor mental agregado que le ponemos a ese dolor físico. Ellos casi como que lo separan así. Incluso a veces cuando el dolor es mental, ellos dicen que hay digamos que en la experiencia genérica de dolor y sufrimiento hay un 75-80% de sufrimiento y un 15 o 20% de dolor. Ya. O sea, un 80 o 75 que es evitable y un 20% que viene inherente a la condición humana, al dolor. Luego también ellos hablan de que ahora en estos países como los que tenemos la suerte de vivir, la muerte o el dolor en muchos casos, gracias a la ciencia, es altamente tratable. Entonces muchas veces lo que experimenta la gente es el sufrimiento agregado al dolor, más que el dolor en sí mismo. Pero el dolor, si te entiendo bien como lo plantean tus formadores y como nos lo estás explicando, el dolor vinculado a algo físico, pero el dolor emocional para ellos es el sufrimiento mental, ¿o no? ¿O también existe dolor emocional? A mí no me queda muy claro, por eso me voy a referir ahora. Esto es una cosa que desde mis propias dudas la enfrento, ¿no? Porque ahora en los estudios que estoy haciendo de filosofía asiática, para ellos hay un tipo de sufrimiento que también es inherente al ser humano, o sea, inherente al hecho de vivir. El sufrimiento de que todos nacemos, envejecemos con suerte, o si no enfermamos y morimos. Ajá. Y no solo nosotros, sino todas las personas que amamos a nuestro alrededor. Entonces, por el hecho de ser humanos, tenemos esa experiencia. Y por el hecho de ser humanos va a haber dolor en el hecho de existir. Y hay una parte de ese sufrimiento que a ellos les parece que prácticamente no podemos evitar. De nuevo, voy al hecho de por qué unas personas lo viven de una manera y otras personas lo viven de otra. De hecho, partimos de que en esta filosofía que estudio, de que la realidad no es objetiva, siempre es subjetiva. El mismo hecho a 2 personas les afecta de la misma manera. Se puede morir la madre y para 2 hermanos es una experiencia completamente distinta. Tiene que ver con las limitaciones o los dones que cada uno trae para vivir cada experiencia. Entonces, ¿qué es evitable y qué no? Pues depende de cada persona. Hay personas que se quedan enganchadas en el sufrimiento, no pueden salir de ahí y van a vivir con ese dolor porque no tienen las herramientas, las capacidades en un momento determinado para vivirlo de otra manera. Uno puede intentar ayudar en esto, pero cada uno, como hablábamos, está en el momento que está y en el proceso que está. Y hay personas para las que el mismo hecho es una oportunidad, un lugar de crecimiento. Hay dolor, pero lo transforman en una cosa distinta. Y quizás más grande que el dolor, ¿no? Porque el dolor, esto del miedo al dolor siempre tiene este componente de pensar mucho en uno mismo, ¿no? Cuando uno trasciende y que este dolor sirva para algo más, el mismo dolor se transforma, ¿no? Estos ya son quizá caminos que a la mayoría nos quedan grandes, ¿no? Pensamientos muy elevados de personas con una espiritualidad muy desarrollada, pero lo vemos todos los días. Hay gente que cuidando al otro se olvida de su propio dolor. Tiene a lo mejor
Ya sabemos que el dolor se vive de una manera subjetiva, por eso es tan complicado el tratamiento del dolor. Pero cuando uno está al servicio de algo que considera que es más importante o más grande, el dolor en general se minimiza, ¿no? No se trata de olvidarse de uno y sacrificarse por el otro, no con esta idea de sacrificio que tenemos, pero sí que a veces cambiar el punto de mira cuando uno está muy preocupado de ¿por qué a mí? ¿Por qué? En vez de un ¿para qué? Esto que dices. Esa es la gran pregunta, ¿no? Que transforma todo, sobre todo el dolor mental, ¿no? Es de ese punto de partida que a veces se puede transformar o no, dependiendo del momento en que la persona está, ¿no? Es que es tan amplio y tan subjetivo que es difícil. Es que esto que decías me parece el para qué, esa palabra, por favor, si necesitáis quedaros con algo de este podcast, mira, yo por lo menos me voy a quedar con esta pregunta. Yo creo que muchas veces lo que he escuchado también, ¿no? Personas que han vivido situaciones muy duras, en el momento en el que se hacen esa pregunta de ¿para qué este dolor? Y le encuentran un propósito, esa experiencia tiene un sentido. Es que yo creo que una de las cosas más duras, y ahora ahora he conectado con lo que decías tú, de esa experiencia de niña de 4 años viendo a los adultos confusos, me conecta con esto, ¿sabes? De decir, cuando pasan esas cosas, yo creo que te embarga la confusión porque dices, ¿pero qué sentido tiene esto? O sea, te quedas como sin piso. En cambio, cuando a través, como dices tú, ¿no? De esa situación puedes conectar con esa respuesta de ¿para qué esto? Más allá de que sea justo, lógico o no, que yo creo que, no sé si, esas preguntas yo creo que estando en este mundo nos las hacemos, pero te llevan a un camino sin salida. Es como que inmediatamente cobra sentido esto, ¿no? Esta experiencia, ¿no? Recuerdo, lo que decía Erich Fromm, ¿no? De esta experiencia tan dura que puede ser, por ejemplo, estar en un campo de concentración y cómo incluso encontrarle sentido a esa experiencia. Y a partir de allí incluso eso te permite sobrevivir a eso que otros no han podido hacer porque no han encontrado esa respuesta. O sea que me parece súper poderoso esto que explicas. Y hay otra cosa que mencionaste y es el tema del apego, ¿no? Muchas veces uno se apega a algo y le cuesta, ¿no? Le cuesta superar ese dolor que se convierte en sufrimiento o esa pérdida, lo que sea, o incluso a alguien que está experimentando el proceso de muerte en sí mismo, ¿no? El poder desligarse. Y yo aquí veo algo difícil, ¿no? Y estoy de acuerdo con tus maestros, a lo mejor estoy hilando muy fino, pero como yo lo recibo es, para poder estar en este mundo y poder tener la experiencia humana que tenemos, necesitamos experimentar el apego. Si no estaríamos como viviendo en un mundo terrenal, pero separados de lo terrenal y totalmente en lo espiritual, ¿no? Que existen seres así en esta tierra, pero que yo creo que es necesario para hacer el camino de aprendizaje que hemos venido a hacer, experimentar eso. Y de ahí la dificultad también, ¿no? Porque el apego a muchas cosas, el apego a la vida, el apego a los seres que amamos. ¿De qué manera tú, como acompañante del duelo, en el caso de una persona que está experimentando su propio proceso de muerte y en el caso de una persona a la que estás acompañando a superar la pena de haber perdido a alguien, ¿cómo abordas este tema del apego? ¿Cómo la acompañas para que pueda ir trabajando el desapego en relación a eso? Pues, este es uno de los grandes temas que normalmente son la gran dificultad en los duelos, ¿no? Y esto, de nuevo, dependerá del lugar en el que esté la persona y de desarrollar esa sensibilidad para ver dónde puedes ir acompañando a que eso se transforme o no. Si te soy honesta, esto normalmente es ensayo y error, porque en mi caso no tengo esa sensibilidad completamente desarrollada y a veces intuyo que puedo llegar un poco más lejos a esa persona y me doy cuenta que todavía no está en ese lugar o en ese momento concreto todavía no, entonces tengo que recular y ir atrás, ¿no? Como he dicho antes que la base de todo es el proceso, respetar el proceso amorosamente del otro en el lugar en el que está, pues esa sería la base, simplemente un acompañamiento amoroso porque el mismo amor en sí transforma en la misma escucha, en la misma presencia. Pero
Yo voy a decir que sí que siempre tengo una intención de intentar llevar al otro un poquito más allá para que sea una experiencia transformadora y pueda crecer con ella. El primer paso que intento respecto a esto es que el otro tome conciencia del cambio constante que significa el ser vivo y cómo la percepción de lo que vivimos está en completa transformación cada segundo. Lo que uno vive de una manera un día, al día siguiente ya la mirada necesariamente cambia. No vamos a hablar de un año o una década, por supuesto. Las cosas no son objetivas, la realidad es mucho menos sólida de lo que creemos, ¿no? Ese es el primer paso. Si puedo llevar a la persona ahí, en los momentos más difíciles, esto ya crea una conciencia que la transforma, poquito a poco. El segundo paso sería ya esa sensación de que realmente no tenemos ningún control sobre lo que sucede en la vida. Bueno, está el gran tema del libre albedrío y de la decisión inmediata, ¿no? Que va creando nuestra realidad, de cómo vivo, cómo decido, qué pienso hacer con esto que me sucede. Pero no tanto con lo que sucede. Con lo que sucede y lo que experimentamos, no tenemos mucho control. Tenemos más control sobre cómo decidimos experimentarlo, cómo decidimos percibirlo, de la manera que podamos, con las limitaciones que eso conlleva. Entonces, llevar a esa persona a asumir que no tienes control y que gran parte de la seguridad que nos hemos creado mentalmente es ficticia, poder vivir con esa sensación de impermanencia, de cambio constante y de adaptarse y de soltar y de vivir fluyendo con ese no control de una forma lo más sana y equilibrada posible, sería el segundo paso de acompañamiento en este proceso de desapego, ¿no? Sobre la impermanencia y el cambio constante. Hay muchos más pasos, pero digamos que normalmente el tercer paso donde la mayoría nos quedamos, y ese es un gran paso ya para la transformación y el cambio, es hacerse responsable de lo que uno está viviendo. Tomar la responsabilidad de la experiencia que uno está experimentando, redundantemente, pero sí con eso que el mundo me muestra, qué tiene de mí, cómo lo he creado, en qué nivel y en qué medida, cómo he ayudado a gestar esto que estoy viviendo. Puedo vivirlo de otra manera. Ese lugar es muy potente porque ese lugar abre al cambio. Ahí uno se empodera y es capaz de transformar lo que vive. Si no directamente la experiencia de lo que percibe, sí cómo decide vivirlo. Y ese es un lugar de transformación muy potente. Ostras, pero esta pregunta es muy dura. Sí, es muy dura y yo la he escuchado, yo siempre he dicho, lo he repetido muchas veces y lo he escrito también, que para mí cuando yo escucho algo y me incomoda, esconde un tesoro para mí, ¿sabes? Porque yo digo, aquí hay algo... Y la primera vez que lo escuché, digo, pero que, o sea, tú me estás diciendo que sí, yo qué sé, ¿no? Que si alguien al que yo amo ha tenido un accidente o tiene una enfermedad o no sé, que yo he creado eso, ¿no? Como, ¿sabes? Es como decir, a ver, esto ya me explota la cabeza en 1000 pedazos. Mi sensación fue así, de indignación, luego de enfado, de rabia, y a medida que han ido pasando los años, me he ido encontrando con esta apreciación desde otro lugar y digamos que cuando lo escucho, no lo escucho desde un lugar de total tranquilidad, tengo que admitirlo, pero sí que encuentro el sentido, ¿no? Es decir, yo sí siento que muchas de las experiencias que vivimos en esta vida son necesarias para realizar cierto tipo de aprendizajes que hemos venido a hacer en esta vida, ¿no? Entonces, esto puede sonar así como muy místico, pero yo desde mi parecer, yo lo experimento así. Es decir, yo siento que es como que la vida te manda un paquete y te dice, bueno, aquí está, aquí puedes tener este aprendizaje, ¿no? Que es necesario que tengas tú en esta vida, porque el mío es uno, el tuyo es otro y el de otro será otro, ¿no? Entonces me lo presentan, yo vivo esa experiencia sin pena ni gloria, y no hago el aprendizaje que tengo que hacer, ¿no? Más adelante, la vida vuelve y me manda el paquete de otra manera. A lo mejor sí, a lo mejor no, como dices, hasta que llega un momento, ¿no? En que dice, bueno, pues lo pongo así. Pero yo sinceramente siento que el sentido de esta vida es aprender. Que algunas veces necesitamos unas experiencias más intensas y más fuertes para hacer ese aprendizaje también. O simplemente para liberar aquello que hemos venido a dar en esta vida y que no podemos hacer de otra manera, ¿no? Y yo son todas estas cosas que comprendo. Tengo que decir que hay algo en el fondo de mi ser al que esta situación me aporta compasión, tranquilidad, calma, pero también hay una parte mía que la vive con miedo, ¿sabes? Y como con rechazo, con enfado, el hecho de esto que planteas.
Supongo que también en tu papel, cuando es terapéutico, la posibilidad de ser un puente para que esa persona pueda a lo mejor tener una experiencia enriquecedora a partir de allí, ¿no? Porque qué difícil mantener ese equilibrio, ¿no? El saber decir hasta dónde respeto, hasta dónde empujo. Es complejo para uno mismo y para el otro, ¿no? Si uno está acostumbrado a hacerlo con uno, tampoco de llevarse más lejos de donde puede ir en cada momento, normalmente tampoco lo hace con el otro. Ya. Para mí es el gran aprendizaje de no hacerlo conmigo, ¿no? Es una de las frases que las repito mucho a la gente porque suele ser un lugar que se olvida, es no exigirse, especialmente en el duelo, pero en la vida, no exigirse más de lo que uno puede dar en cada momento. Y ese punto de equilibrio entre exigirse lo necesario, pero no más de lo que uno puede dar, ese equilibrio dinámico que va cambiando en cada momento es una de las claves para mí de la vida. Es una de las claves de la vida. O sea, ser lo suficientemente amoroso para aceptar los límites personales, pero intentar ir un poco más allá y encontrarle sentido a esa experiencia vital de crecimiento, de comprensión. Y es un punto, hay días que no podemos hacer más. Yeah. Y hay días que sí podemos hacer más. Entonces, aprovechar esos días en los que uno sí que puede hacer para hacerlo. Una persona que está en depresión no puede en ese momento hacer nada. En ese momento estar con lo que está ni ser amoroso con lo que es. Pero en cuanto hay la posibilidad de ir un poco más allá, un poquito, aunque sea un pequeño paso. No estamos hablando, he ido a estas 3 fases, hablando en que la tercera es muy difícil que las personas puedan llegar ahí. La mayoría de las personas que acompaño no llegan a ese lugar. Muchos sí. A veces me sorprende y es un campo evidentemente muy amplio. ¿No? Hay muchos lugares desde tomar la responsabilidad de la experiencia. Entonces, simplemente donde uno puede estar en cada momento. Donde uno puede estar y no más. Lo mismo, nuestra mente se incomoda. Se incomoda con lo que está, esa entropía, ¿no? Cuando nos cambia lo que estamos acostumbrados, lo que es cómodo es lo que es, se incomoda mucho. Y generalmente cuando sentimos un rechazo casi atávico por algo es un lugar que tenemos que mirar. Pero muchas veces durante el duelo no se puede ni siquiera rozar ese lugar, ¿no? Entonces, simplemente ir al ritmo que se puede ir y no más. Y no más, pero tampoco no menos. Y es complejo. Esto yo creo que es un aprendizaje que todos podemos hacer con nosotros mismos, ¿no? Estar muy atentos en lo cotidiano a lo que nos exigimos y en donde nos quedamos cortos, ¿no? Porque si no, esta laxitud o esta indolencia al final nos trae más frustración y más dolor, ¿no? Entonces es ese punto de compasivo pero atento, ¿no? A lo que puedo aprender, a lo que puedo tomar de esta experiencia que vivo para nosotros y para el otro. Oye, Laura, y por ejemplo, así como a nivel práctico, porque tú decías que una de las cosas, creo que era el segundo paso que mencionabas, que es muy importante, es el tema de poder ejercitar la comprensión de la impermanencia, de que todo cambia, porque claro, un poco si veníamos del hecho de decir, llegamos a este mundo, encarnamos aquí, parte de la experiencia para poder tener la experiencia que necesitamos tener es los apegos, pero luego hay que hacer ese ejercicio de desapego, ¿no? Poco a poco. Dime como algún ejercicio, algún ritual, alguna actividad que podamos hacer los seres de a pie para poder ejercitar esa habilidad, ¿no? Porque claro, ahora nosotros nos hemos metido a hablar del duelo. Bueno, yo he puesto un poco esto como en el extremo más extremo, que es el tema de una muerte, ¿no? Una muerte de un familiar, una muerte de alguien muy cercano o incluso la propia muerte, ¿no? Pero bueno, los duelos son aplicables para todo tipo de pérdidas, es decir, para todo aquello que cambia, que deja de ser como era y es de otra manera, ¿no? Se transforma. Y bueno, como dices tú, de eso estamos rodeados desde que nacemos, ¿no? Y un poco ahora cuando estoy hablando de esto veo cómo desde que llegamos aquí estamos inmersos en la contradicción, ¿no? Necesitamos estar aquí como seres apegados, pero la parte de nuestra evolución es aprender a desapegarnos. Entonces, ¿qué ejercicios, rituales, lo que sea, nos recomiendas que podemos hacer los seres de a pie para ir ejercitando ese desapego? Te agradezco que hayas vuelto a sacar el tema del apego porque me lo has preguntado antes y me lo he saltado la torera. Para mí, a nivel terapéutico y espiritual, es uno de los grandes aprendizajes de la experiencia humana, el tema del desapego. Y es natural y es humano y hay que tomarlo como podamos tomarlo y de otra manera, pero sí, algunas prácticas, estoy pensando en varios niveles, ¿no? Pero
Empecemos con los ciudadanos de a pie. Los de a pie. De todo pasa, esto también pasará, ¿no? Esta frase de esto también pasará. Respecto a un momento complejo o difícil, una experiencia que nos incomoda, el recordarnos que nuestra percepción va a cambiar, que este momento incómodo dentro de una hora ya será de otro tipo de incomodidad, dentro de un día de otra manera y dentro de 3 distinto, ¿no? Y lo bueno sería llevar eso también a los momentos de exaltación o euforia o alegría o este orgullo, ¿no? Sobre todo con el orgullo, ¿no? Mira en qué buen lugar estoy, mira qué importante soy, mira qué buenas cosas dicen de mí, mira lo bien que he quedado. En esos momentos es importante recordarse también, esto también pasará. O sea, es como buscar un lugar equilibrado entre lo que la vida nos trae. Cuando son circunstancias muy difíciles, recordar que eso se va a transformar y va a cambiar. Cuando son circunstancias muy favorables, recordarlo también, porque eso nos desapega de ese... Vivimos tan apegados a miles de cosas, a la comodidad de lo cotidiano, otra experiencia que yo entiendo que ayuda es el agradecimiento, ¿no? Porque te pone en un lugar de no dar nada por hecho. Eso también ayuda mucho cuando las cosas cambian. Si uno es consciente, agradeciendo de que nada tiene por qué ser de la manera que es en este momento, ¿no? Entonces, es una manera muy dulce de recordar la impermanencia, el agradecimiento, no dando nada por sentado, ¿no? Y agradeciendo las cosas más básicas como una cama caliente, un techo que nos cubre, una comida cada día en la mesa, ¿no? El ser consciente de que eso no es algo a lo que tengamos derecho por el hecho de estar vivos, sino que es un privilegio. Cuando falta, lo vives de otra manera. No te han quitado un derecho que tienes. No está este enfado y esta sensación de injusticia que es muy humana, pero porque la justicia, como decimos, es humana y no tiene nada que ver con la experiencia humana. Es humana y no tiene que ver con la experiencia humana. No tiene contexto, es un contexto muy, muy limitado, muy cultural y muy personal. Entonces es un lugar muy pequeño de ver el mundo. El quedarse en esto es injusto. Y es el agradecimiento y el no dar las cosas por hecho y sentir que lo que tenemos nos lo hemos ganado de alguna manera, y que puede ir y venir en cualquier momento, como nuestro mismo cuerpo, nuestra pierna, nuestra capacidad de ver, oír, escuchar. Ser conscientes de esto en la vida ayuda a soltar cuando las cosas se tienen que ir. Y esto también pasará en el momento en que nos sentimos encumbrados y en el momento en que estamos en lo más bajo de nuestra experiencia, ayuda a lo mismo, ¿no? Esta sería, yo creo que estos 2 pasos ya son, si los tenemos constantes en el día a día, transforman una vida, ¿no? Y para los más valientes, hay una meditación que le llaman la meditación de me lavo los dientes. Sí. Para los que se ponen excusas antes de no tengo tiempo para meditar, ¿no? Esta es perfecta para ellos. ¿Es mientras te lavas los dientes? Sí. Entonces, esta es, digo que se va popularizado un poco por Steve Jobs, el creador de Apple, que habló de ello en algún momento, ¿no? Realmente es una práctica en la tradición budista y es una manera fácil de traer la conciencia de la muerte a la vida, ¿no? Una manera fácil y valiente, ¿no? Es recordarse cada día cuando uno se está lavando los dientes, eso sí, quedarse frente al espejo y mirarse y pensar qué pasaría si hoy fuera el último día de vida. ¡Buah! ¡Tremendo! ¿Qué haría uno con ese día si fuera el último día? Porque en realidad no sabemos si va a ser el último día. Siempre estamos como en un barco que no sabemos en qué momento se va a hundir. Esta es la existencia humana. Pero lo olvidamos también, es parte del ser humano, el olvidar que vamos a morir. Entonces, ese recordatorio diario de si hoy fuera mi último día, yo no se mira a los ojos y se lo cree, ¿qué haría con el día? Esto te pone un propósito, te cambia completamente el propósito del día. Si uno lo trae constantemente, creo que tendemos a olvidar y a lo mejor de esas 20 horas, de esas 24 o 20, estamos en el olvido, pero si 4 de esas horas recordáramos que es nuestro último día, nuestro día sería completamente distinto. O sea, las prioridades y los valores. Lo estabas diciendo y se me paraban los pelos porque me estaba imaginando yo ahí frente al espejo y digo, y primero pensaba, ostras, voy a empezar, o sea, con el miedo y la ansiedad y la angustia, qué tal que fuera mi último día, pero también lo que dices tú, todo, ¿no? Todo tiene 2 caras, ¿no? El hecho de decir, es un regalo más, ¿no? Es como decir, ¿y qué si no lo vivo con miedo a decir, ostras, a las 2 de la noche hoy me muero, ¿no? Sino decir, tengo este regalo
estas 12 horas, ¿qué voy a hacer con estas 12 horas? Uf, tremendo. Viene a ser lo mismo del agradecimiento que decíamos, pero al extremo, ¿no? Es agradecer que se está vivo, que es otra cosa que damos por hecho, que tenemos, ¿no? El regalo, el milagro de la vida. Uf, te pone en otro lugar necesariamente. Sí, totalmente. Estabas hablando de estos dos pasos anteriores y yo conectaba cuando hablabas del tema de recordarnos, ¿no? Esto también pasará. Yo no sé si a ti te ha sido útil. Yo cuando, por ejemplo, no siempre, pero las veces que lo he hecho me sorprende esto que dices tú. Escribo cuando estoy sintiendo algo que digo, uy, esto no tengo a quién decírselo, pero si no lo digo o no lo saco, exploto, ¿no? Y entonces lo escribo y me quedo como más ligera, pero sí que es verdad que cuando alguna vez he hecho el ejercicio de volver y leer eso, ostras, digo, uy, yo pensaba esto y yo sentía esto y no sé qué, o digo, jolín, esto hace un montón de tiempo que este tipo de cosas ya no me molestan. Y te dan un poco prueba de esto. Muy buena práctica. Yo lo recomiendo durante muchos años. De hecho, se recomienda también hacerlo por la mañana como para empezar nuevo. Es una especie de vómito matutino para limpiar el intestino mental, por poner una metáfora un poco macabra, pero sí. Entonces uno empieza ligero, ¿no? Sin esos pensamientos que están en la parte trasera de la mente. Sí. Si los vacías, tienes una oportunidad de estar más fresco y más ligero durante el día y creo que es una práctica maravillosa. Mira qué bien. Y otra que es compartida, esta la compartimos en la familia. Cada año tiene un efecto precioso el 31 de diciembre. Y tenemos una cajita en la casa, la caja, puedes decir la cajita de la gratitud, del agradecimiento, como queráis. Y la idea es que esté allí para que cada día, si queréis, o una vez a la semana, digamos que la frecuencia es lo menos importante, simplemente cada vez que conectéis con algo por lo que os sintáis agradecidos, algo puede ser en apariencia banal, ¿no? Como decir, por fin hoy, después de tantos días de sequía, está lloviendo, o al revés, hasta cosas muy profundas. Entonces lo escribís en un papelito y ponéis, doy gracias a la persona en concreto, o si queréis decir a la vida, a Dios, por tal cosa, ¿no? Y decís concretamente el qué. Y se dobla el papelito, se pone en la cajita de la gratitud y se van guardando allí. Eso lo puede hacer toda la familia y tal. Y nosotros lo que hacemos en nuestra familia es que esto hace parte del ritual de fin de año, y es que esa cajita, el día que nos reunimos a celebrar el fin de año, parte de las cosas que hacemos, de las uvas y de todo eso, es sentarnos en un círculo, abrir la cajita y cada uno va sacando un papelito y va leyendo. Pues agradezco a Laura por haberme hecho para mi cumpleaños el pastel que tanto me gusta. Y yo no sé tu experiencia, pero es súper bonito. Te hace conectar, a mí me hace conectar con el amor. Y de repente a veces uno tiene esa sensación de decir, uy, este año ha sido, qué difícil, qué horror, menos mal se acabó porque no sé qué y tal. Y de repente lees eso y dices, ¡buah! Dices, ostras, qué montón de cosas, y yo no sé, pero te acaba el círculo y uno ya está en otro mood totalmente distinto. No sé si tu experiencia es similar o... Sí, es el agradecimiento que al final es el amor, ¿no? Que compartimos, es ponerlo en alto y verlo. Yo creo que el agradecimiento es una elevada práctica espiritual y por supuesto el amor, ¿no? Que hay detrás, ¿no? Y gracias por poner eso. A mí me cuesta mucho agradecer y mucho regocijarme en las hermosas expresiones de amor que hay en nuestra familia, y es una cosa que me parece hermosa, que está como ritual en nuestra casa, y sí, me parece muy poderoso y muy bonito. Deberíamos hacerlo más a menudo. Y es muy chulo porque incluso pasa que dentro de la familia hay personas que no son muy dadas a expresar lo que sienten. Y cuando tú escuchas un agradecimiento de esta persona a otra, uy, es como que se te ablanda el corazón, te hace el día, es precioso, ¿no? Así que yo, si os resuena, os invito porque a que probéis. Y luego en lo cotidiano y especialmente en el duelo, esto lo de Sabrina, que el agradecimiento es lo opuesto a la depresión. Es algo que yo no contemplaba de esta manera, me lo explicó una psicóloga y terapeuta de duelo. Entonces en el duelo es especialmente importante hacer esto, y energéticamente el mejor momento es antes de irse a dormir.
porque hay unas ondas cerebrales distintas, por decirlo de una manera, o en otro nivel más energético, los vientos internos se mueven de otra manera y esto llega a un lugar más profundo. Entonces, cada noche antes de irse a dormir, el tema de el agradecimiento, en esta tradición lo llaman regocijo, ¿no? Es encontrar el bien, cualquier buena acción hecha por ti. Si ese día no tienes ninguna que puedas ver, cualquier buena acción hecha por otros que puedas reconocer, ¿no? Es como, irte a dormir con eso, ¿no? Es un arma muy, muy poderosa, psicológico y espiritual, y no más allá. Laura, este es un camino muy potente de servicio tuyo, ¿no? No sé si tú lo sientes como un propósito, una misión. Me gustaría un poco que nos explicaras, si te apetece compartir, cómo has llegado a este lugar, porque tú has hecho a lo largo de tu vida como que has buscado muchos espacios de crecimiento personal, de sanación, también a modo profesional, pero personal, ¿no? La terapia Gestalt se me ocurre, los cursos de milagros, el yoga, ¿no? Una cantidad de cosas y herramientas que te han servido. Ahora estás con el tema de la filosofía clásica asiática. Y uno va como buscando cosas, pero siempre hay un motorcito que lo hace buscarse unas cosas y no otras, ¿no? Porque no todos buscamos el tipo, así, a lo mejor podemos coincidir en que tenemos ese motorcito de decir, quiero buscar espacios de crecimiento, de sanación, de evolución, ¿no? De todo este tipo de cosas, pero no todos buscamos las mismas. Entonces, en tu caso, ¿qué han sido esas cosas que te han llevado a elegir estos espacios y no otros? Bueno, es revisión de vida, pero bueno, yo sí que tengo claro que como mi búsqueda espiritual empezó algo que quizás ya tenía siempre, entiendo, conmigo, pero como que me estalló en la cara a mitad de mis 20, unos 25, 26 años. Me di cuenta de que no podía escapar de mi mente, de que mi mayor enemigo iba siempre conmigo y que podía hacer muchas cosas hacia afuera, pero nunca me iba a traer la felicidad. Y fue cuando caí en eso, que no había otra opción que mirar y trabajar mis zonas oscuras, mis patrones destructivos y todo lo que me hacía daño a mí y a las personas con las que estaba en relación. Y ese yo creo que fue el inicio. Para mí fue muy claro. Tuve ángeles en el camino. Tuve a mi tía Lola, que ha marchado, que se ha muerto hace poco, que me ayudó porque era tremendamente tacaña para gastar dinero en una formación de psicoterapia o para recibir terapia. Ella me dijo, yo te pago la primera terapia, hazla, prueba y mira a ver si hay algún cambio en ti. Y gracias a ella dije, sí, tengo que profundizar en esto. Y ahí profundicé con mucho esfuerzo interno porque me costaba. Había mucha resistencia. Mucha resistencia y me costaba mucho comprometerme. Yo tenía un problema con el compromiso que es muy importante dentro de cualquier camino espiritual, ¿no? Entonces decidí comprometerme a esos 4 años y terminarlos, pasase lo que pasase. Y al mismo tiempo, el yoga, que ya se había entrado en mi vida, también me di cuenta que a otro nivel. El yoga, que no era psicológico, sino que iba un poco más allá. Porque a mí nunca me ha interesado el deporte, ni me ha gustado nunca. Pero el yoga, sin saber ni siquiera lo que era, sabía que era importante para mí. Cuando empecé a practicarlo, me di cuenta de las transformaciones a nivel sutil que hacían en mí, sobre todo a nivel de la respiración. Descubrí que era un arma muy potente y sin tener ni idea, empecé a vislumbrar que era un camino interminable y que para mí me iba bien. Me aportaba equilibrio a un nivel que no podía clasificar solo de físico y solo de psicológico. Desconocía exactamente qué era, pero sabía que había mucho por explorar ahí. Entonces, esas 2 puertas que se abrieron me ayudaron muchísimo a nivel de tocar traumas internos. Esos 4 años de los que hablabas te refieres a la terapia Gestalt. A la formación como terapeuta Gestalt, recibiendo y formándome. Y con el yoga también, en las varias formaciones que he hecho, lo mismo. O sea, se tocan lugares distintos, pero todos van al mismo punto, ¿no? Y yo necesitaba esas 2 vías. Y luego, aquí creo que se abrió algo internamente que no soy consciente y no sé si viene de esta vida, como yo digo, una semilla mental o karma, para que la gente lo entienda. Algo se abrió, creo que fue en el 2009 o el 2010, y alguien me sugirió que empezara un programa de formación en pedagogía de la muerte. Nunca había visto ese tema como algo que yo tenía que hacer, pensaba que por qué yo, para qué yo, y empecé en una fundación en Aves, que hacen acompañamiento al duelo, a recibir una formación de acompañamiento al duelo o de pedagogía de la muerte, pero desde un lugar muy experiencial, muy, muy espiritual,
y no sabía por qué había caído yo ahí, ¿no? Y ahí es como que, algo se abrió, ¿no? Luego, en el 2017, en unas jornadas de duelo, no sé si fue 16 o 17, escuché al doctor Vicente Arráez hablando del acompañamiento al final de vida y algo de nuevo, sin tener ni idea de por qué ni para qué, no fue un propósito ni mental ni razonado. Dije, esto es lo que tengo que hacer. Wow. Sin saber nada. Y entonces, en cuanto se abrió una formación para eso, me apunté. Con lo tacaña que era y con lo difícil que era para mí pagar el precio de la formación, lo hice sin dudar. Y o sea, era algo más fuerte que tú que hizo, es por aquí. Y sin pensar que eso tendría ningún tipo de repercusión a nivel profesional. O sea, pensé que era algo que tenía que hacer. Ya había sentido esa necesidad de servicio cuando me puse a hacer cursos estos de la Generalitat para atender ancianos. No tenía ni idea de por qué. Dije, me tengo que poner al servicio y no sé cómo. Y mi formación previa a nivel formal, universitario, no tenía nada que ver con este mundo. Pero digo, yo necesito estar al servicio. O sea, he venido para eso. No entendía muy bien de qué manera ni cómo, pero sabía que era sirviendo a otros. Y para mí, creo que ahora entiendo un poco distinto el servicio y creo que se puede servir desde cualquier lugar. No es tan importante la forma. En ese momento creía que tenía que ser desde un lugar social y con contacto directo con... Pero en realidad siempre estamos en contacto directo, ¿no? Los unos con los otros. Y no importa lo que hagas, sino la intención que hay detrás de ello. Si la intención es servir, está allí. Entonces, eso ha venido con el tiempo, realmente sin proponérmelo, con estas formaciones varias de acompañamiento al duelo, de acompañamiento al final de vida. Y nunca pensé que sería terapeuta, pero creo que cambió el lugar porque claro, había mucho ego conmigo como terapia y eso es lo que me impedía ser terapeuta y mis resistencias estaban ahí, me daba cuenta que me ponía en un lugar de superioridad y un día vino una claridad de no eres más ni tienes que saber más que nadie, estás desde donde estás con lo que sabes y solo acompañas y estás en el mismo lugar que la persona a la que acompañas, hay una intercomunicación entre ambos, no hay más ni menos, estáis ahí para ayudaros el uno al otro, él te va a ayudar a aprender y tú vas a ayudar a aprender al otro. Cuando tuve esa certeza de que era así, me relajé de una manera y dije, claro que puedo hacerlo. Solo está que cambie la perspectiva y la mirada. No tengo que saber más ni ser mejor. Claro, entonces ya puede ser transparente, puede ser honesta, puede ser... Y eso es lo que más ayuda al otro. Totalmente. Cuando tú te pones desde ese lugar como terapeuta, estás empoderando al otro también. Es decir, porque hay como... Sí que tú tienes una responsabilidad. A ver, no vamos a decir que es una relación totalmente simétrica. Yo creo, pero no es jerárquica en el sentido de, como dices tú, de yo sé o yo soy más capaz que tú o tal, ¿no? A mí es que es una de las cosas, esto es para otro episodio, pero una de las cosas básicas en el trabajo de terapeuta es la humildad, totalmente. Porque te abre a la experiencia del otro, lo que decías tú, ¿no? Entonces, si yo me siento a escuchar el otro pensando que porque me he leído un libro o porque he ido a la universidad o he hecho un máster, sé cómo es esa persona o sé cómo es la experiencia que ha tenido, te cierras a la presencia que dices tú totalmente. Y eso lo siente el otro. Y eso lo hace sentir pequeñito. Y se supone que en la terapia esa persona tiene que recobrar su fuerza, tiene que volver a sentir esa conexión, ¿no? Con todo lo que es. Y como dices, estoy aquí para acompañarte. Y en ese vínculo con el otro, que es totalmente sutil, pero poderoso, es donde la persona encuentra esa sanación. Porque me relaciono así contigo. En ningún momento te estoy diciendo, sí que tú vienes y yo tengo la responsabilidad de sostenerte, porque ese es mi trabajo. Pero no desde ese lugar del ego, como dices tú, y de arrogancia y decir, vale, yo te escucho, pero yo ya sé esto de qué va. Sino de te escucho y pongo en servicio todo esto que sé para ver en tu propia experiencia, ¿no?, cómo puedo acompañarte. Vale, pero entonces allí llegas y dices, a ese clic, supongo que de todas esas cosas que has hecho, que eres capaz, como decíamos en algún momento, de observarte y decir, esto está en mí, este ego, pero gracias a este trabajo que yo hago, pues puedo desligarme de ahí y ahora sí que puedo acompañar, ¿no? Y ahora sí que puedo poner al servicio todo esto que sé. ¿Y qué pasa después? Dicho esto, hay muchos momentos de ego, ¿no? Claro, no hay un momento, y uno se descubre y se ríe de uno mismo. Lo bueno es que cuando te ves ahí, yo siempre repito una frase a menudo en la terapia, digo, esto que te digo, lo que no te sirva internamente, directamente al cubo de la basura, porque yo no tengo idea de tu experiencia, el que sabe eres tú.
Yo simplemente digo cosas de mi experiencia que me resuenan cuando hablo contigo y que pienso que quizás te pueden ayudar. Y tú tomarás lo que te sirva. Y, por favor, pon un gran filtro personal. Claro. Estate atento a las resistencias, que también aparecen, pero ahora toma lo que te sirva. Y lo que no, o sea, por favor. Claro, pero esa capacidad como terapeuta y además como seres humanos, como decías tú, ¿no? Que en tu caso te ha ayudado la meditación, es ese ejercicio de me doy cuenta que estoy en este punto. O sea, de la capacidad el otro día me estoy leyendo un libro sobre mindfulness y psicoterapia y hablaban de esto, ¿no? La capacidad de ser narrador y autor, ¿no? Y observador. Es como esa asistencia testigo. Claro, exacto. Entonces yo estoy y sé que esto me está pasando y que a lo mejor, ¿no? O esto que acaba de decir esta persona me incomoda porque estoy conectando con esto y en el momento en que soy consciente de eso ya soy capaz de dejarlo a un lado, ya no le presto atención. Y entonces, como soy consciente de eso, puedo como deliberadamente en qué lugar me tengo que poner para que en realidad sea útil para esta persona, ¿no? Entonces, lo aparco allí. No quiere decir que se acabe la sesión y tú después tengas que hacerte cargo de eso y a ver qué me sucede, ¿no? Vale, entonces empiezas a hacer ese trabajo. Y desde ese lugar te sientes más cómoda, ¿no? Y a partir de allí, ¿qué sucede a nivel profesional? O sea, sigues un poco como con esa certeza visceral que ese es el camino de servicio que quieres hacer. Pues si te soy honesta, cada vez estoy más abierta al cambio. Creo que me lo trae el propio camino, ¿no? Ahora es esto. Uh-huh. Puede cambiar en cualquier momento. Sí que en este camino espiritual que sigo ahora, hay algo que yo como que escuchaba, pero no me quería hacer cargo de ello. Y es mi primer profesor de yoga, que fue el que me instó a hacer la primera formación, me dijo, ¿qué haces? Y esto estoy hablando de hace quizá 16 años o más. ¿Qué haces que no estás enseñando lo que has aprendido? Y yo dije, yo no sé nada. Este ha sido una de mis aflicciones, de mis emociones negativas más constantes, ¿no? Pensar que no sé, pero tiene que ver mucho con el ego, ¿no? Y me decían, no, tú tienes la responsabilidad de transmitir lo que te han enseñado. Así funciona, así ha de ser. Me incomodaba tanto escucharlo, tanto, y yo me he escudado mucho tiempo en el no estar preparada para enseñar nada a nadie, ¿no? Está claro que desde la terapia para mí es un lugar muy cómodo, porque desde el tú a tú me desenvuelvo fácil, ¿no? Puedo ser mucho más transparente y más honesta. Y la vanidad me deja más tranquila, o el ego, o este súper complejo de superioridad que me sale a veces, ¿no? Cuando estamos en grupos grandes, empiezan a saltarme los demonios, ¿no? Dicho esto, y sabiéndolo, cada vez que recibo una petición para hacer un taller o estar frente a un grupo, con los miedos estoy ahí. Intento ponerme desde el lugar de servicio y desde ese lugar de honestidad en esos encuentros individuales, ¿no? En este camino, repito, que estoy caminando ahora, se nos exige enseñar lo que hemos aprendido, de la manera en que sea posible, a una persona, a 2 personas, a 3 personas. Cada vez que alguien nos pida que enseñemos, tenemos que hacerlo. Es una responsabilidad, es no romper esa cadena de linaje, ¿no? De enseñanza de maestro-alumno, ¿no? En este caso se remonta a 2500 años, entonces es una responsabilidad pesada. No puedes romper la cadena, aunque sea con tu propia experiencia, con tu familia o con un amigo. Cada vez que se necesita que estés al servicio de alguien, has de estarlo, con todo lo que has aprendido. Eso lo puedes, no en un formato maestro-alumno, pero siendo el ejemplo, ¿no? En la vida. Siendo el ejemplo. Siempre. Laura, ¿y cómo tú llegas al budismo buscando herramientas para enriquecer tu trabajo como terapeuta? No, yo llego al budismo por la muerte. Por la conciencia de la muerte, que he ido llegando progresivamente desde que entré en Aves, vale. Luego con Vicente y los acompañamientos al duelo. Y estando en eso, que no sabía por qué venía, murió mi padre. Tenía 84 años, pero aparentemente no tenía una causa de muerte, o sea que murió repentinamente. Ya. Aunque yo ya sabía que iba a morir. ¿Lo sentías? Sí, sí, lo supe. Preparé la ropa para el funeral sin que hubiera un diagnóstico de muerte, simplemente porque se había roto la cadera y no entendía por qué. Wow. Pero son esas cosas que se van desarrollando, ¿no? Sobre todo cuando hay un vínculo cercano con alguien. Si uno escucha, ya sabes. Si se escucha. Si uno escucha. También con la propia muerte. Y luego a los 6 meses de esto se suicidó mi hermano, que creo que si no hubiera tenido todas las herramientas que tenía ya del budismo y del acompañamiento al duelo, no hubiera podido salir de esta, porque fue un golpe fuerte emocionalmente, ¿no? Y
de lidiar con todas esas emociones de culpa, tenía muchas herramientas, muchas, y aún así fue difícil y necesité que me acompañaran, Claro. porque tenía mucha soberbia de ya tengo tantas herramientas, ¿cómo no voy a salir yo, no? Yo sola. Sí, necesité que me acompañaran, pero sinceramente creo que, hablando de esta ley de consecuencia, de causa y efecto, creo que lo que me ayudó a salir de ahí fue que desde el momento uno estaba acompañando a personas en duelo. Dentro de mi propio duelo. Dentro de tu propio dolor, Sí. seguiste acompañando a Seguí personas. acompañando que estaban en otros dolores iguales o mucho más profundos que el mío. Y eso fue lo que me ayudó, pero porque ya tenía ese entrenamiento. No lo recomiendo a Sí. todo el mundo, porque Sí. yo ya lo había hecho antes, no se trata de empezar en un momento de duelo. Sí. Hay momentos de duelo en el que no puedes estar por nada más que para ti. Pero sinceramente, el eso de dejar A de ti te fijarme, sirvió sí, esto. dejar de fijarme en mi propio dolor, no olvidarlo, pero no estar centrada todo el día en eso, sino ver que todo el mundo estaba sufriendo como yo a mi alrededor, todos estos casos de duelo, duelos duros y difíciles, y que mi dolor era uno más en toda esa experiencia de dolor compartida por la humanidad, relativizaba muchísimo más lo que yo estaba viviendo, podía ser empática, podía tomarme lo mismo que recomendaba a otros de que se dieran espacio para vivir su dolor, lo ponía en práctica conmigo. Entonces era como un recordatorio constante de dónde estar, ¿no? Me ponía en un nivel de no sentirme la más dolida ni la más importante del mundo y al mismo tiempo darle espacio y cuidarme. Todo lo que aconsejaba me lo aplicaba. Eso fue la mayor herramienta para salir de ese momento. Laura, ¿y tú crees que, porque yo siento que cuando viene una situación como esa que vivías, ¿no? El hecho de centrarte absolutamente en eso, más allá de que es necesario atenderlo, obviamente, no estamos diciendo que no, pero el hecho de hacerlo particular, ¿sabes? De decir, no hay un dolor más grande que este, a lo mejor para ti sí que lo es, pero el tipo de esto me está pasando a mí, estoy solo en esto, ¿no? Que eso, y el hecho de decir, a veces cuando hay esos dolores tan grandes, hay esa absoluta convicción de que yo nunca voy a poder salir de aquí y que nunca más me voy a reír, que nunca más voy a sentir esto, ¿no? El amor, el disfrute, y que a lo mejor el hecho de irte y ponerte en otro rol y acompañar a una persona, se me ocurre, porque hay momentos donde a lo mejor tú estás acompañando a esta persona que se está muriendo y de repente durante la terapia hay un momento de carcajada, ¿sabes? Y a lo mejor de llorar de la risa y dices, ostras, qué maravilla es ser humano y sentir todo esto al mismo tiempo, o sea, decir, me estoy rompiendo de dolor y soy capaz de sentir alegría, dicha, ¿no? Goce, y puedo volver a lo otro, y ¿no? Entonces digo yo que si a ti te da una esperanza de decir, como dices tú, esto también pasará. Volvemos a decir, Vale. eso pensaba, entrenarse en esto también pasará, es crucial en esos momentos. Entrenarse, porque en ese momento cuesta más. Claro, sí. Pero si uno se va entrenando durante la vida, cuando llegan esos momentos, llega ese aprendizaje, lo tienes contigo. Entonces, y mira, yo sinceramente creo de verdad que uno de los enemigos que tenemos es estar completamente centrados en nosotros todo el tiempo. Si uno piensa de las 24 horas que hay al día, necesito un vaso de agua, necesito comer, necesito ir al baño, necesito dormir, necesito. En cuanto podemos abrir ese espacio, que no digo que uno se tenga que olvidar lo mismo, esa idea del sacrificio que tenemos que tratar, no va por ahí la cosa. Uno se tiene que cuidar a uno para poder estar, pero en cuanto abrimos el abanico de incluso la frontera de que es uno, ¿no? Una madre joven que tiene un niño pequeño, la frontera del uno, de lo que soy yo y de las necesidades se amplía. Ay, sí. Porque el otro es completamente dependiente de ti. Bueno, en todos los casos no todas las mujeres pueden hacer esto, ¿no? Pero en gran caso, naturalmente se amplía la frontera del yo. Imagínate que en un momento de mucho dolor también puedes ampliar la frontera del yo. Y no estar solo por tu dolor, sino ampliar al dolor del otro, a estar al servicio en lo que puedas. Vuelvo a repetir la frase, no me exijo más de lo que puedo dar en este momento, que es muy flexible y muy dinámico. Cuando uno puede, sale de ese lugar de autocentramiento en el que uno está inmerso en el duelo y empieza a ver otras cosas. Y yo, mira, a la gente que veo que tiene la capacidad de hacerlo, digo, haz un voluntariado, de lo que sea que te atraiga. Ponte a acompañar a viejitos al cine, ponte a leer a los ciegos, ponte a acompañar niños que no tienen recursos después del colegio. Lo que sea que te atraiga, no hagas algo que genere más dolor. Ya. Ponte a hacer eso simplemente para salir de ese lugar de autocentramiento.
eso automáticamente ayuda. Ahora, se tiene que atender lo que se tiene que atender. Claro. Hay gente que no puede estar todavía. Entonces, los procesos son los que son. Pero en cuanto hay, lo que te ayuda a salir es no centrarte absolutamente en ti. A mí me parece súper importante que recalques esto porque muchas veces lo que vemos también en nuestra sociedad occidental es, y en el mundo moderno, es el hecho de decir, me disocio de este dolor y no lo atiendo, ¿sabes? Es como te vas al extremo, es decir, trabajo más horas, pues había un proyecto pendiente, pues los cojo todos, me meto a estudiar una especialización, me pongo de voluntaria en el colegio de mi hijo, ¿no? Y entonces ahí es como que no, estás desatendiendo esto, lo estás postergando y te estás centrando en esto, ¿no? Qué importante lo que dices tú, que es tener el espacio necesario acompañado para poder sacar todo esto y al mismo tiempo experimentar lo que es no estar centrado absolutamente en mí, que sea algo simultáneo, ¿no? De poder hacerlo, como dices tú, en tu caso, digamos, en un grado superior que es el acompañamiento terapéutico a alguien, pero en tu caso dices, o sea, un voluntariado, como es simplemente haces parte de un grupo y tú vas y das lo que puedes en ese momento, ¿no? Y es bien recibido. Laura, ¿hay algo de lo que no hayamos hablado que te gustaría decir antes de terminar el podcast, que no quisieras dejar así como en el tintero? Es que en realidad como no hemos tocado un tema sino que tantos, es muy complejo de... Pero sí, por ejemplo, por el duelo, por dar unas pautas básicas, ¿no? Es mucho respeto al proceso del otro, mucha humildad con lo que el otro está viviendo, no asumiendo nunca nada. Y 3 lugares en el que estar, ¿no? La presencia es estar, escuchar desde el lugar en que podamos, cómo podemos, con honestidad con lo que somos en cada momento y no más. La compasión, ¿no? Ser compasivos con nosotros mismos, con el otro, con las limitaciones que hay en cada momento, con el lugar en el que estamos, es donde podemos estar y no en otro espacio, ¿no? Y con la ecuanimidad, ¿no? El bajar el volumen de juicios, el bajar el ritmo si se puede, exigirse mucho menos, no pensar que se tiene que estar en un lugar distinto del que se está. Solo con esas 3 cosas ya hacemos un buen camino, ¿no? En el duelo y en la vida. Esto nos sirve para nuestros propios duelos y para estar con otro en el duelo, ¿no? Entonces, los entrenamientos previos serían, pues, entrenarse en el cambio, en soltar un poco el control y en el tomar la responsabilidad de la vida de uno, de lo que uno experimenta en la medida en que uno pueda, ¿no? Eso sería un poco genial, muy genérico. Vale. Pues mira, yo para terminar, siempre hay una parte aquí que le llamo Divinamente Humanos, ¿vale? Que son 5 preguntas para responder en una palabra o en una frase corta, ¿vale? Que sale, sí. ¿Qué es lo primero con lo que conectas cuando escuchas la siguiente frase? Nuestra divina humanidad. Por supuesto. ¿Cuál es la característica humana que más miedo te da y por qué? Estoy entre la inconsciencia y la violencia, que creo que de alguna manera van ligadas, ¿no? Bueno, y creo que tiene que ver con ese egoísmo en el que venimos todos, ¿no? Y a veces llega a unos niveles, ¿no? de falta de empatía que me echa un poco atrás. Sé que es parte de la experiencia humana, pero honestamente a veces me genera miedo, ¿no? A los niveles a los que puedo llegar. ¿Y cuál es la característica que más te inspira? Suena cursi, pero... El amor al final creo que lo mueve todo, ¿no? El amor es confianza y la confianza es crecimiento. Así que en esa progresión de amor, confianza, crecimiento, esas son 3 palabras que diría, ¿no? ¿Qué te permite conectar con tu cuerpo espiritual? Pues mira, mi cuerpo físico, que lo tengo bastante disociado. A veces la experiencia humana de espiritualidad viene por atender a lo sensorial sin pasarse, de nuevo con un punto de equilibrio, ¿no? Pero esa maravilla de sentir el aire que respiras, esa vida que está entrando a través de tus fosas nasales y saliendo, solo la conciencia de esa experiencia física puede ser un profundo regalo espiritual. Para mí la vida en sí misma es lo más espiritual que hay. Dime 3 palabras que se te vengan a la cabeza cuando escuchas las siguientes palabras. Por ejemplo, muerte. Oportunidad. Cambio. Regalo. Vida. Regalo. Oportunidad. Y cambio. Alma. Experiencia humana. Amplitud, crecimiento. Dolor. Oportunidad, crecimiento. Experiencia humana. Laura, gracias. Gracias. ¡Uy, qué alegría! Ha sido un absoluto placer, como siempre, conversar contigo, escucharte. Igualmente. Y gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo no? Te quiero mucho. Yo a ti.